A ver, ¿por qué no hablamos un poquito de liderazgos? ¿Por qué no reconocemos nuestros líderes? Los latinoamericanos somos muy dados a mirar para Norteamérica o mirar por allá para Europa y tratar de copiar frases y estilos y maneras de ser. Pero desconocemos mucho a nuestros líderes. Les voy a proponer tres. Miren, Pepe Mujica de Uruguay, un expresidente ya retirado que de alguna manera se ha vuelto un ícono de la transparencia en el mundo. El presidente más pobre del mundo, lo llaman algunos. El segundo, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, un hombre que ha revolucionado la Iglesia Católica y que la ha puesto al servicio de los pobres. Y Nayib Bukele, mientras los dos primeros pasan de 80 años, el tercero es un salvadoreño de algo más de 40 años que sorprende al mundo con su manera de hacer gobierno. Pepe Mujica. Ustedes saben que en Uruguay hubo una dictadura militar de 1973 al 85. Uruguay, que es un pequeño país, que es un precioso país, tuvo que sufrir la mano dura de la dictadura y Pepe Mujica fue coherente con su pensamiento. Se mantuvo preso y después de haber sido liberado en 1985, empieza a trabajar popularmente desde las bases con un movimiento que lleva al poder a su generación, a la generación de los adoloridos, para llamarlo de alguna manera. El movimiento de participación popular se consolida como una fuerza poderosa que enfrenta a los tradicionales partidos uruguayos y gana la presidencia. Y en la presidencia empieza a hacer algo que es deseable para todo ser humano. Empieza a ser coherente. ¿Y qué es la coherencia en Pepe Mujica? Que predica que el poder es para el pueblo y él vive sin las ínfulas del poder. Él no se lucra de su vida como presidente o como ministro, sino que además dona su salario y se queda en su pequeña finquita donde todavía permanece. Coherencia con el espíritu sano, con el espíritu limpio, con mantener el corazón limpiecito, porque cuando sale, lo primero que hace no es perseguir y acosar a quienes fueron sus torturadores, sino que los perdona y que los invita a llegar también a la democracia. Y su prédica no es la del odio ni la de la lucha de clases, su prédica es la del derecho a la igualdad, a la legalidad, a la equidad. Y Pepe Mujica predica la no corrupción, pero además también la practica. Jamás se metió dinero público a sus bolsillos y tampoco permitía que sus ministros hicieran negocios, entre comillas, raros. Tuvo una excelente relación con el Parlamento y se quedó en su periodo constitucional porque no le interesaba permanecer, perpetuarse en el poder. Algunos no lo quieren porque es un líder de izquierda, pero ¿y dónde está la izquierda? Si lo que realmente ha hecho es bienestar social, es desarrollo social. Como diría Masnif, desarrollo a escala humana, con el ser humano como el centro de su actuación. Pepe Mujica además tiene unas frases que de alguna manera lo retratan. Por ejemplo esta: no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Vivir con lo justo. Y después dice otra cosa, un presidente que tomó dos medidas determinantes, que fue el derecho al aborto y el liberalizar el uso del cannabis o la marihuana, el primer país en el mundo. Pero él dice, no soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es por venir y todos los días amanece. Es que el retrovisor, cuando uno es gobernante, le hace demasiado daño, porque si uno la incapacidad de crear la convierte simplemente en suciedad para el que estuvo antes, pues evidentemente así se vuelve muy fácil la teoría de gobierno. No, la teoría de gobierno tiene que ser construir sobre lo construido, claro, pero también sobre lo no construido. Si el otro no hizo, pues haga usted. Si el otro dejó algo en la mitad, pues termínelo usted. Si el otro propuso cosas buenas que no realizó, pues hágalas usted. Mujica también dice,
El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son verdaderamente. El poder no cambia a las personas, solo las deja ver como ellas son. Bueno, soltemos a Pepe Mujica con la frase que él, pues de alguna manera hizo conocer del mundo cuando lo acosaban por liberar el uso de la marihuana. Dijo muy claro: no es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La única adicción saludable es la del amor. Ese es Pepe Mujica, nacido en Uruguay. Sigue deambulando por el mundo y en todas partes lo quieren oír. Yo no sé si todo lo que dicen de él es verdad, pero lo que sí tengo claro es que es un ícono viviente de lo que la izquierda, que en su momento era radical, puede hacer por un país que ha cambiado entre izquierdas y derechas y centros, pero se ha mantenido como un país bien administrado, un país bien desarrollado, donde la gente tiene capacidad de trabajo, donde hay poder adquisitivo, donde hay educación, donde todo el mundo tiene garantías. Uruguay es un modelo. Lo que pasa es que es tan chiquito que muchas veces no lo vemos. Y pasemos al segundo que les quiero proponer. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Ese hombre nació en 1936. Ustedes saben que ya está siendo afectado por su ciática y su dificultad para moverse, pero su pensamiento está absolutamente vivo. Jorge Bergoglio se ordenó en 1969 y desde ahí empezó a ser alguien muy importante, porque 4 años después empezó a ser provincial de los jesuitas. Y recuerden ustedes que en ese tiempo justamente fue la dictadura militar, la asquerosa dictadura militar argentina. Y algunas personas lo acusaron, incluso algunos textos hablan de que Jorge Bergoglio cohabitó con la dictadura. Pero la real historia, la que ya está demostrada, es que Jorge Bergoglio, como provincial, fue muchísimo más lo que hizo por liberar a los propios sacerdotes que, como en Nicaragua, esa atroz dictadura de Argentina metía a la cárcel y torturaba, buscando verdades donde solamente había realidades, las realidades del servicio a la gente, de liderar la protesta popular y de resistir los vejámenes de la dictadura argentina de esa nefasta década que solamente se pudo rebajar un poco, por lo menos en el sentido popular y en el mundo, con una forzada utilidad futbolera de la selección argentina al quedar campeón mundial a manos o dirigida por Menotti. Jorge Bergoglio después es obispo, después arzobispo y después cardenal. Y cuando hubo la elección de Benedicto XVI después de la muerte de Juan Pablo II, pues fue uno de los candidatos firmes a ser papa y él movió todas sus influencias para no ser el electo. Y ese ha sido siempre una muestra de humildad, porque el nombre de Francisco no es gratuito. Si bien Benedicto es un teólogo reputado, yo diría, eso es lo que yo pienso, es el teorizador de Dios. Mientras Jorge Bergoglio, Francisco, es el realizador del Evangelio, es decir, el Evangelio en los pobres. Por eso sus frases son tan contundentes. Por eso una caterva de cardenales y de arzobispos del mundo ultragodos no lo quieren, porque cree que está acabando no solamente con la organización dogmática, sino que incluso está atentando contra el propio dogma. Un dogma construido con base en mucha sangre, en mucho dolor y en una tradición que no es santa precisamente en el Vaticano, donde ha habido muchas muertes, mucha sangre, mucha plata, muchos blanqueos de dineros, mucha cosa. Jorge Bergoglio se ha convertido en un hombre
absolutamente dispuesto a servir. Muy bien, pero a mí me gusta ver a las personas en sus frases. Y, por ejemplo, Jorge Bergoglio tiene algunas como estas. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Buena pregunta esa, porque eso desmitificó enormemente todo lo que la Iglesia había perseguido durante tanto tiempo. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Eso no le gusta al obispado italiano y tampoco a mucha parte de la Iglesia universal. Y también dice Francisco, os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas, a una ética a favor del ser humano, siempre pensando en el ser humano, en el más humilde, en el más pobre, el más necesitado, como el centro de la evangelización y del servicio de la iglesia. Y por eso afirma también, quiere una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos, porque en la tradición de la iglesia se olvidaron de los pobres y se olvidaron del saber popular. Todo lo que habitualmente se conoce en la cultura se conoce en más de un 60% por la tradición, por el saber popular. El saber científico es minoritario y aporta enormemente al conocimiento universal, pero no se puede quedar uno ni en el dogma, ni en la fórmula, ni en la comprobación. También hay que creer en la tradición, en la creencia y en la fe. Y dice Francisco, para rematar, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones a los problemas contemporáneos. ¿Qué tal esos dos líderes mayores de 80 años? La verdad no se aferra con una cosa, la verdad se encuentra, dice el Papa Francisco. Y entonces, hablando de liderazgo latinoamericano, se va uno, porque ustedes me dicen, no, pero se quedó con los viejitos, pero es que ellos ya están de salida, pero es que tal cosa. Nayib Bukele está revolucionando la manera de hacer gobierno, no solo en América, sino en el mundo. También otro pequeñísimo país de Centroamérica. En las Naciones Unidas, Nayib Bukele lo reconoció. Sí, somos un pequeño país, pero somos un pueblo grande. Un pequeño país que estaba absolutamente dominadas por las mafias del narcotráfico, por los maras y por todas esas organizaciones criminales que tenían atemorizado a todo el mundo. El país más inseguro del mundo. Y llega a ese caos un joven nacido en 1981, Nayib Bukele, que primero se hace alcalde de una pequeña localidad derrotando al tradicional partido Arena mediante alianzas nuevas, pero ojo, por un movimiento de izquierda. Después gana la alcaldía de San Salvador y luego gana la presidencia de la República, derrotando a tradicionales políticos que supuestamente tenían pues el dominio del poder popular. Pero es que este es un hombre que ha traducido su gobierno fundamentalmente en dos hechos que lo están caracterizando y lo están marcando. El primero, naturalmente, la persecución con todas las baterías, con la tecnología, con la información, con todas las fuerzas del Estado a la criminalidad. Una persecución sin tregua. Y claro, han salido todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, pero sobre todo los derechos humanos de los criminales, a poner el grito en el cielo. Pero cuando mataban salvadoreños por todos lados, cuando los más pobres eran prácticamente condicionados en todos sus haceres a pagar cuotas, a servirle obligatoriamente, obviamente para no ser asesinados, a esas organizaciones criminales, entonces ahí sí, esas ONG que claman por el derecho de los seres humanos a la vida, a la libertad, a la libre empresa, a la economía, a la opinión, a la información, no, parece que no veían absolutamente nada. Eso lo dice Bukele y yo lo ratifico porque cuando uno sigue el ejercicio de lo que ha pasado en Centroamérica, incluso desde por allá, desde la década, finalizando la década del 70, la nefasta década del 80, y bueno, lo que ha sucedido después, evidentemente uno tiene que entender que definitivamente, como está ocurriendo en Colombia, pareciera que el derecho de los criminales está por encima del derecho de la sociedad y del derecho de cada ser humano
a esas posibilidades de vivir bien, de expresarse, de producir libremente. Muy bien, y Nayib Bukele le ha puesto un segundo énfasis que de pronto el mundo no lo está viendo de esa manera, pero estoy siguiendo detenidamente cada decisión, cada determinación, y uno tiene que entender que esa lucha contra la corrupción no es teórica. Es que para poder hacer una cárcel para 40.000 bandidos, se necesitan muchos recursos, y El Salvador es un pequeño país, pero lo que se le quita a los corruptos, o por lo menos lo que se impide que los corruptos se ganen, va a las arcas del Estado y el Estado lo dispone adecuadamente. La teoría se puede llevar a la realidad. Y ahora Nayib Bukele es reconocido como un líder de derecha. Sin embargo, cuando uno lee, cuando uno escucha, cuando uno lo ve, su pensamiento está orientado fundamentalmente a que los seres vivan bien, a que El Salvador sea una nación pacífica y transparente, a que el turismo sea una gran fuente de ingresos, porque El Salvador, como todos sus vecinos de Centroamérica, pues evidentemente tiene todas las posibilidades en ese plano por la diversidad medioambiental, porque hay muy bella fauna, porque hay una preciosa flora, porque hay un enorme potencial en todo lo que tiene que ver con la explotación adecuada de los recursos. Y porque esos países, de alguna manera, habría que ser muy mal presidente para manejar muy mal un país como El Salvador. Sin embargo, las muestras están ahí, y están en Nicaragua, y estuvieron y en Guatemala, y en Honduras, y también en Panamá, y bueno, en muchos lados donde pequeños países lamentablemente no logran sacar la cara. ¿Está acabando con la criminalidad? Sí. El Salvador, en estos momentos, es uno de los países más pacíficos del mundo. Allí que era común ver muertes todos los días, como hoy es común verlas en México y verlas en Colombia y verlas en Venezuela, para citar solamente 3 países, hoy se llena de felicidad porque definitivamente los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. No, en El Salvador todo dice que va bien con esos 2 frentes de trabajo. En la persecución de la criminalidad por un lado, y por el otro lado, naturalmente, la persecución a todas las posibilidades de corrupción. Ahora, para terminar con lo que uno puede ver de este Nayib Bukele, que se casó por ceremonia católica con la psicóloga Gabriela Rodríguez, pues digamos que uno puede entreleer su pensamiento en las frases que expresa por todos lados. Oigan esta: voy a enviarle un mensaje a los criminales. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Porque él ha sostenido una cosa que debería ser absolutamente válida. Sí, claro que los criminales tienen derecho a que si están en la cárcel se les respete su vida, se les trate bien, se les dé comida, pero lo que está muy mal es que vivan como reyes allá, mientras los niños de los países latinoamericanos están sufriendo hambre como lo sufrían los niños de El Salvador. Aquellos que por corrupción y por presión de los grupos criminales estaban prácticamente sin nutrición. Y dice también Nayib Bukele: los que se jactaban de tener el control ahora se esconden como ratas. Por supuesto, ese lenguaje no le gusta a mucha gente. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta porque es un lenguaje que permite que todo el mundo sepa de qué se está hablando. Y dice Nayib Bukele: entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte. Es que cuando usted al criminal lo que hace es premiarle, darle gabelas, reconocerle su riqueza, permitirle andar por las calles, no perseguir sus fuentes de riqueza, pues entonces, ¿cuál es el pacto con los criminales? ¿Dónde está el derecho a la vida, a la movilidad, a la información, a la opinión? ¿Quién con criminales en la calle,
con capitales lavados oficialmente por un Estado, va a estar tranquilo. Por lo menos yo no. Y Nayib Bukele dice dos o tres cosas más de las muchas que de alguna manera están llamando la atención en todas partes. Lo que estamos haciendo no solo es legal, sino que además es constitucional. Porque hay una cosita que es muy importante tener en cuenta. Las constituciones son unas cartas que de alguna manera reflejan el querer y el acuerdo colectivo de todo un pueblo, de toda una nación. No se puede favorecer a ningún grupo o persona en un país en contra de la Constitución, por lo menos si se está hablando de democracia. Si se está hablando de autocracia o se está hablando de lo que se podría denominar la dictadura democrática, pues sí, haga lo que le dé la gana, que usted es el rey. Pero en una democracia hay que respetar primero que todo la Constitución. Y claro, los organismos internacionales, ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, pues no tienen como ningún sentido. La OEA, incluso la ONU, pues se van convirtiendo en unas reuniones de los todopoderosos para decir discursos bonitos que tratan de impresionar a la masa, pero que la masa ya no escucha, que los grandes medios lo toman simplemente porque tienen compromisos políticos, pero que no comunican nada. Y entonces Nayib Bukele se queja. Si los organismos internacionales tanto se los quieren llevar, los entregamos a todos, hablando particularmente de los criminales. Y dice otra cosa frente a la corrupción, que es, insisto, como la segunda gran lucha de este joven político en su país. Si los corruptos pagaran por sus delitos y devolvieran lo robado, los honrados no tendrían nada por qué preocuparse, porque el que nada teme, nada debe. Ese es un viejo dicho que naturalmente se vuelve práctica en un gobierno como este, al que todo el mundo está mirando. Yo, como usted, lo está mirando porque, como dice él, cuando un gobierno no combate la criminalidad es porque el gobierno es cómplice. Cuando un gobierno no combate la criminalidad es porque el gobierno es cómplice. Nayib Bukele, yo estoy absolutamente seguro que si, por ejemplo, Centroamérica fuera un solo país, Nayib Bukele hoy sería su presidente. Frente a la reelección, oigan bien, el nivel de favorabilidad del presidente actual de El Salvador es del 94%. Sus opositores se quedan solamente en el viejo recuerdo de sus grandes casas, sus enormes riquezas, sus pagos por honorarios que no se habían ganado, su delegación en familiares y amigos en el mundo entero, en embajadas y en consulados, pero ahora ven con la nostalgia de un dinero que no les perteneció, lo que critican como una labor no adecuada de Estado. Nayib Bukele es hoy presidente de un pequeño país, pero tiene los ojos puestos, los ojos del mundo están puestos en él, y no estoy exagerando. Qué bueno que por lo menos, yo no estoy diciendo que copiáramos el modelo, pero que los mandatarios latinoamericanos por lo menos fueran coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, que fueran capaces de entender que primero está la nacionalidad, que primero está el país y el bien colectivo y no el poder o el usufructo personal. Qué bueno que hubiese Nayib Bukele en todos los países de Latinoamérica.